Bien, vamos a otro tema que a usted le va a interesar, sobre todo si es papá o mamá. La cirugía pediátrica o infantil va en aumento y entre las intervenciones más frecuentes están la hernia inguinal, el testículo no descendido, la fimosis, la apendicectomía y el reflujo gastroesofágico. Los niños sometidos a estas intervenciones generalmente tienen buenos pronósticos y es que la mayoría de los casos los procedimientos son mínimamente invasivos con pequeñas cicatrices y cortas hospitalizaciones. ¿Cómo saber cuándo recurrir realmente al pabellón? Vamos a responder esta y otras preguntas. Nos acompaña para eso el doctor Jorge Godoy, cirujano infantil de la Clínica Las Condes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Son frecuentes realmente las intervenciones pediátricas y tienen una buena tasa de éxito? Un papá que le dicen, ¿sabe qué? Vamos a tener que meter a su hijo a pabellón. ¿Puede estar relativamente tranquilo cuando son este tipo de operaciones? Sí, son frecuentes. Podríamos decir de que 1 cada 5 niños, 2 cada 5 niños van a necesitar de alguna cirugía en algún momento de su vida infantil. Ya sea porque consultaron por una herida en un servicio de urgencia, porque tuvieron necesidad de resolverse de una apendicitis aguda, un problema electivo como los que se mencionaban recién, problemas genitales, problemas en la zona inguinal, una hernia inguinal, una estrechez en el prepucio, lo que llamamos fimosis, y otros problemas digestivos, como también se hacía mención en el reflujo gastroesofágico, y otra tanta gama de patologías como podemos enfrentar desde el recién nacido hasta la adolescencia. Ahora, aquí estamos hablando de operaciones relativamente simples, más allá de que haya niños que puedan tener cosas más graves, pero estamos hablando de que esto es lo más habitual. Y estas son operaciones que requieren poca hospitalización y donde me imagino también, doctor, debe haber un avance tecnológico que permite que sean menos invasivas. Sí, es correcto. La mayoría de las cirugías son cirugías que se resuelven en el mismo día, son cirugías ambulatorias, pueden ser hechas en una corta hospitalización, 2, 3 horas, y el paciente retorna a su hogar, con una recuperación que también es rápida, no más de 4 o 5 días, el niño en general ya puede retomar sus actividades, volver al jardín infantil o volver al colegio. ¿Los niños se recuperan más rápido que los adultos? ¿Son pacientes como que responden de mejor manera? Tengo la sensación de que puede ser así. Los niños son excelentes pacientes, la verdad es que su recuperación es rápida, ellos obedecen instrucciones, y siempre ponen de su parte para estar jugando, tienen otros intereses, quieren retomar su actividad pronto, nos colaboran siempre, bueno, por eso estoy dedicado a esto. ¿Y le toca operar a muchos niños? Sí, la actividad quirúrgica nuestra es intensa, es día a día, tenemos un porcentaje importante, como señalé, de actividad programada, pero también cirugía de urgencia que nos obligan a estar ahí siempre disponibles. Ahora, una de las operaciones frecuentes dentro de la lista que ustedes mismos nos han dado está la hernia inguinal. A mí me gustaría que me contara qué es, qué tan frecuente es efectivamente y por qué se produce. Sí, el 4% de la población infantil llega a tener una hernia inguinal. La hernia inguinal consiste en la salida de vísceras, de intestino o de una grasita a través del conducto inguinal y se manifiesta como una pelotita en la zona de la ingle de los niños o las niñitas. Es más frecuente en los varones, es más frecuente al lado derecho y son de resolución quirúrgica. No existe otro tratamiento que no sea ir a pabellón con el niño o la niñita. Ahora, ¿esta hernia se produce por qué? ¿De manera espontánea, por un movimiento, por un esfuerzo físico? En los adultos eso puede ser así, pero en los niños existe una condición en donde un pequeño conducto que todas las personas desarrollamos en la vida fetal no se cierra. Y en algún momento, generalmente durante el primer año de vida, ese conducto se rellena con contenido y aparece este bultito en la zona inguinal. Ya, y uno como papá o como mamá lo puede percibir como una pelotita. Como una pelotita en la zona inguinal y exactamente, y la verdad que ante la duda es mejor consultar, pues una enfermedad o un problema de este tipo puede llegar a producir problemas más serios si no es operado. Ya dijimos que es operación relativamente sencilla. Es una operación súper sencilla. Tiene una buena tasa de éxito. Es la cirugía que más frecuentemente realizamos los cirujanos pediatras. Es exitosa. La probabilidad de volver a tener esta misma enfermedad en un futuro próximo casi no existe. ¿Qué es el testículo no descendido? ¿Por qué es tan importante detectarlo también? El testículo no descendido es una alteración en el descenso del testicular. Todas las familias hemos escuchado de que el testículo le bajó o no le bajó a este niñito. Y eso es correcto. El testículo en la vida fetal se forma cerca del abdomen y desciende hasta la bolsa escrotal. El testículo no descendido es cuando esto no ocurre. Y es importante quirúrgicamente ir a descenderlo, pues sometido a temperaturas que no son las que debiera tener cuando está en el escroto, puede sufrir transformaciones que puedan determinar incluso alteraciones de la fertilidad de ese niñito. Ahora, ¿hasta qué edad
eso debería producirse? ¿Cuándo uno porque no sé cómo Sí. uno lo ¿Cómo se detecta? pesquisa. Sí. Yo me imagino que tiene que ver con la habitualidad con la que uno lleva al pediatra al niño cuando es chico. Es correcto. Pero ¿hasta qué edad está recomendado o antes de qué edad ya el niño debería ser operado? Porque esto podría revestir un problema mayor. Sí, bueno, la pesquisa justamente se recomienda que los niños asistan a sus controles de niños sanos, llamamos, para poder detectar a tiempo estas alteraciones o anomalías. La ausencia de testículo en la bolsa a veces es fácil de ver, otras veces no tanto, y ante la duda es mejor que sea evaluado por nosotros los especialistas. Los tiempos para poder resolver oportunamente esto están alrededor del año. Si nosotros dilatamos la cirugía, esperamos mayor tiempo, ese testículo ya puede empezar a sufrir. Ahora, doctor, ¿eso cómo se chequea? ¿Es algo como visual? ¿Es algo con exámenes? ¿Cómo el pediatra en este caso se da cuenta de que el testículo sí descendió y que no hay problema? O que viceversa, Sí. está arriba y que por lo tanto hay que operarlo. La verdad que el examen físico es el principal elemento de diagnóstico. Un buen examen físico hecho por un pediatra, hecho por un cirujano infantil. Al tacto debería Al ya tacto- el pediatra darse cuenta. Al tacto debiera darse cuenta y si tiene indicios o tiene dudas lo puede derivar siempre al especialista. Una ecografía hecha también por radiólogos expertos también puede orientar a la posición del testículo. No siempre incluso es palpable, a veces puede haber quedado tan arriba en el trayecto que puede estar en el abdomen incluso. Hay otra cirugía frecuente también en la zona genital del niñito, en este caso que tiene que ver con la fimosis, que Así es. es este prepucio que queda como cerrado, encapsulado. A ver si nos cuenta bien Sí. qué es y qué es lo que se hace Sí. para poder liberarlo. La fimosis o estrechez prepucial consiste en la imposibilidad de retraer el cuerito o prepucio, lo que debiera permitir que el glande asome. El 95% de los niños cuando nacen tienen el cuerito cerrado, son estrechos. Y cuando llegan a la edad de 4 años, el 95% de los niños tienen la posibilidad de asomar completamente su glande. Cuando eso no ocurre, podemos hablar de una fimosis. Y el tratamiento, bueno, consiste en seccionar ese cuerito que está enfermo, generalmente un poco cicatrizal, y esa cirugía va a permitir que el glande asoma normalmente. Esto es como la circuncisión. Es una circuncisión. La mayoría de la gente tiende a entender por circuncisión lo que hemos aprendido, es decir, la liberación completa del glande, dejar el glande completamente asomado, y efectivamente eso que es una circuncisión que se hace en algunas religiones, ¿cierto?, como la judía, es algo que también nosotros practicamos. Pero también en Occidente, la mayoría de las circuncisiones que nosotros preconizamos son circuncisiones que llamamos conservadoras, es decir, dejar un poquito de cuerito cubriendo parte del glande. Ya, o sea, son más leves, ¿no? No es una... Sí, no es una cirugía tan mutiladora, correcto. Ya, y eso entonces se tiene que hacer después de los 4 años, porque hasta los 4 años uno le da tiempo a esto de Es que se correcto. produzca de manera natural. Los 4 años como la fecha tope. Ya. Si uno detecta una estrechez del prepucio ya entre los 2 y los 4 años y eventualmente está asociada a infecciones o simplemente a molestias importantes en el niño y la estrechez es muy marcada, el especialista podrá determinar si es oportuno indicar una cirugía antes de los plazos de los 4 años, perfectamente a los 3. Para finalizar, doctor, hay 2 otras patologías que me parecen más como que uno las entiende más fácil, que tienen que ver con la apendicitis, cuando se termina en una apendicectomía, Correcto. y el reflujo esofágico. ¿Qué Sí. tan frecuentes son y en qué edades se dan particularmente? Bueno, la apendicitis es algo que todos conocemos, ¿cierto? Consiste en la inflamación del apéndice. Se ve fundamentalmente en la edad pediátrica, entre los 9 y los 16 años, con un pic alrededor de los 12 años. Consiste en un dolor, desde el punto de vista clínico, en un dolor que se va instalando al lado derecho, y esto es producido porque el apéndice se inflamó. La verdad que hay que decir de que hoy la medicina ha avanzado muchísimo. La gran mayoría de las apendicectomías se están operando por vía laparoscópica, como se mencionaba en un comienzo, por pequeñas incisiones con mínimas secuelas. De hecho, muchas de ellas solo sacadas por una incisión umbilical, lo que nos deja a nosotros No súper deja ni contentos, huellas. nos deja huellas, sin ninguna huella, y con una recuperación que también por lo mismo es súper rápida. En 24, 48 horas, la gran mayoría de los niños operados de apendicectomías terminan en su casa en excelentes condiciones. Ya, y el reflujo también tiene buen pronóstico. El reflujo excelente pronóstico. Doctor, muchísimas gracias. La Encantado. tranquilidad para los papás de saber que esto ha ido progresando, de que hoy día enfrentar una operación de este tipo y en estas patologías o enfermedades o situaciones es bastante menos riesgoso que antes y tiene una buena tasa de éxito, además que los niños son los primeros que se recuperan y que ponen todo de su parte. Así que- es, sí. Yo podría decir de que estén tranquilos los padres, de que en este país hay excelentes cirujanos infantiles distribuidos a lo largo de todo el país y que cuando tengan una duda pueden consultar a cualquiera de ellos. Bien, pues doctor, que le vaya muy bien. Bien, pues. Que tenga muy buen día. Excelente, muchas gracias.
Bien, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a retomar lo que ocurrió el día de ayer con esta manifestación de